nuestra bandera. Bendiciones para todos. Muy bien, entremos en materia. Hace 15 días estuvimos compartiendo un tema titulado En busca de la oración perdida. ¿Cuántos estuvieron hace 15 días? ¿Recuerdan la base de esa prédica? Crónicas, donde el Señor, el día que Salomón consagra el templo, le dice: esta casa es muy linda y todo, maravillosa, magnífica, inigualable, pero lo que Dios quería ver en esta casa era humillación, arrepentimiento, honra y gloria a su nombre. Y entonces el Señor le dice a Salomón: si eso pasa, yo estaré ahí y escucharé la oración y derramaré bendición y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Pero si no es esa clase de oración, entonces esa magnífica casa se convertirá en vergüenza, tal como sucedió porque se apartaron del Señor. Salomón empezó a negociar con naciones, a tomar mujeres de naciones extranjeras, a aumentar sus caballos y a hacer alianzas. Se corrompió su corazón, entonces esa casa se convirtió, tal cual Dios lo ha dicho, en vergüenza de la nación, porque se olvidaron que en este lugar que se consagra, se busca y se honra el nombre del Señor. Estamos aquí para la gloria de Dios, amén. Muy bien. Y ese mismo día, entonces pasábamos a conectar ese texto con el, y me llamó mucho la atención. Miren, no lo capté preparando en aquel entonces la prédica, pero meditando sobre esta segunda parte, volví a refrescar mi meditación en el texto de Mateo, cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Esa partecita, y yo me ponía a pensar, yo decía, pero ¿acaso los discípulos no oraban? Ya eran gente pues madura, de tradición oral, de tradición religiosa, de tradición espiritual. Y me llamó mucho la atención que ellos le dicen: Señor, entonces enséñanos a orar. ¿Por qué? Previo a eso Jesús les había dicho: cuando ustedes oren, no hagan como quienes. El texto dice: como los hipócritas. Entonces piense cómo se sintieron aludidos los discípulos, que le tuvieron que decir al Señor: hemos sido un poco hipócritas, Señor, entonces enséñanos cómo. Y Jesús les dice, el texto precioso: ustedes cuando oren, entren en su aposento, cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto. Y digan, y ya las palabras que conocemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y ojo a esto, hágase tu voluntad, como es en el cielo, que sea aquí en la tierra. Y ese tal vez es el gran conflicto que tenemos hoy cuando oramos, porque pareciera que nosotros en nuestra oración estamos tratando de decirle a Dios: ¿por qué no cambias un poco tu voluntad frente a lo que queremos que suceda, Señor? Y mire, muchas veces Dios nos da respuestas que no entendemos, ni percibimos, ni discernimos, ni las alcanzamos a comprender, porque como estamos esperando que se haga conforme a nuestra voluntad, resulta que Dios responde no conforme a nuestra voluntad, sino a la de Él, y entonces nosotros terminamos totalmente frustrados. Pero Señor, si tanto te he pedido, si tanto he rogado, Dios dice: ya hace mucho te respondí, lo que pasa es que no te respondí como querías, porque estoy haciendo mi voluntad. Ese es el punto que marca la diferencia en cómo oramos hoy en día. Cuando leíamos en Crónicas y el Señor decía: si mi pueblo se humilla, ese sentido de humillación es de corazones que están dispuestos a entender que Dios es soberano y hace su voluntad. Tengamos un momento sincero, como lo recomienda Seguridad y Salud en el Trabajo últimamente, pero seamos sinceros, estamos en familia, ¿verdad? Se confía en mí, yo les voy a ser honesto porque confío en ustedes, pero yo he orado a Dios por prosperidad y por riqueza. ¿Quién más ha orado así? ¿O usted de esos conformistas que no le dice: Señor, permíteme estar en la mejor universidad? No. ¿O usted nunca ha orado por un mejor empleo para ganar más dinero? ¿O cambiar de casa, o cambiar a un carro más de modelo? ¿Sí o no? Sí. Yo he orado por eso, oraba. Y muchas veces me enojaba con Dios.
Señor, pues yo veo al otro que no se esfuerza como yo, que no es fiel como yo, que no te adora como yo. Y ese sí prospera, y ese sí, o como dice el texto bíblico, o cuando vemos a los que no conocen y no caminan con el Señor prosperar y aumentar. Y Padre, ¿qué pasa ahí, Señor? Voy a ir más a los cultos, voy a hacer mejor. A ver si no. Y el Señor me dice, es que ya te he respondido que no, porque si te doy esa riqueza que me pides, tal vez te olvidas de mí, tal vez te apagas tu fe, tal vez me das la espalda. ¿Sabe por qué? Primero, porque Él hace su voluntad. Y segundo, porque Él no nos va a dar nada que nos aparte de su presencia. El escritor del texto, no recuerdo el texto, perdóneme, ya los años van pasando factura, pero el escritor del texto bíblico decía, no me des tanto que llegue a olvidarme de ti, pero tampoco me des tan poquito que reniegue contra ti. Y en el Padre Nuestro, ¿qué oraba Jesús? ¿Qué nos enseñó a orar? El pan nuestro, ¿de cuándo? No de cada mes, de cada año, no, de cada día, dánoslo. Le pregunto, ¿ya usted probó alimento? Ya Dios cumplió. Ya Dios, lo que pasa es que pensamos que Dios nos va a un banquete así, mesa de 12 taburetes o de 12 sillas servida, pollo, pavo, pisco y vinos, no, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué se afanan? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Acaso su Padre Celestial no sabe que tiene necesidad de esas cosas? Entonces yo dejé un día de pedirle al Señor cualquier cosa. No le pido nada, nada. Créame, yo no le pido al Señor nada. Pastor, ¿usted no le pide al Señor que le vaya bien en su trabajo? No. Pastor, ¿usted no ora para que Dios guarde su familia? No. Porque Él sabe qué necesito, qué quiero. Pero ¿sabe por qué no pido nada? Porque yo sé que Él es mi Padre. De vez en cuando sí le digo, bueno, Señor, hace días no me sorprendes. Descáchate por ahí con algo. Y el Señor me sorprende de vez en cuando. ¿Sabe una cosa? Permítame animar a las parejas a venir a la actividad, pero le voy a decir algo. Yo dejé de orar por riqueza, por bendición, por prosperidad, porque una vez estaba en la cocina con mi esposa y estábamos hablando de planes y proyectos y cosas, y hubo un silencio así, como cuando hay un silencio, y entonces yo miré a mi esposa y empecé a pensar, ¿cuánto vale mi esposa? Yo no puedo calcular el valor de esa mujer que Dios me dio. Y empecé a hacer memoria de toda la bendición que Dios ha traído a mi vida por causa de esta mujer. Y yo le decía, qué necedad, Señor, perdóname, porque ¿qué más puedo esperar si aquí ya está mi prosperidad, mi riqueza, mi bendición, mi paz? Y el Señor, hermano, en esa mujer me ha dado todo lo que yo he querido tener. Aparte de que es mi ayuda idónea. Entonces, yo le decía al Señor, antes perdóname, Señor, por abusar de tu bondad en pedirte más de lo que ya me has dado. Y es porque muchas veces nuestras oraciones más bien aturden a Dios que moverlo a misericordia. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque nos han enseñado maneras, estrategias, formas diferentes de hacer la oración, pero ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? Vayan a su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que ve en el secreto, y su Padre que ve en el secreto les recompensará. No les dijo alzando manos, arrodillándose, gritando de esta manera, confesando tal cosa, recitando textos bíblicos. No, vayan a la intimidad con el Padre. Y hoy vamos a ver eso. Acompáñenme por favor a ver esta segunda parte de En búsqueda de la oración perdida en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Le recuerdo tener su celular en modo silencio, por favor. Y vamos a meditar allí algo precioso que el Señor nos habló también esta mañana y me ha venido hablando.
esta semana. Entonces, cuando lo tenga, vamos a leer el versículo 7 que va a aparecer, bueno, sí, está en pantalla. Cuando lo tenga puede decir amén porque lo vamos a leer juntos. Muy bien. San Juan 15:7 dice, léalo conmigo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bonito se escuchan. Vamos a leerlo una vez más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oremos. Señor, queremos ser bendecidos por tu palabra porque ella es bendita. Queremos que por ella nos ayudes a crecer al carácter de Jesús. Que también por ella corrijas en nosotros los pensamientos, las conductas que no son conforme a tu voluntad. Y que también por tu palabra crezcamos en la paciencia de ser fieles, leales al camino de la fe mientras esperamos tu venida. Gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese, muchas gracias. En busca de la oración perdida, todos oramos. La mayoría de veces ocupamos a Dios de nuestros asuntos en medio de la oración. Y está bien, pero hay unos ingredientes que son lo que realmente le dan peso, significado y hacen efectiva y fructífera nuestra oración. Yo iba a predicar otra cosa. El pastor Efigenio, hablé con él el lunes, creo, me dijo, Carlos Mario, estamos haciendo este énfasis en el tema de oración. Y yo le dije, dale, yo predico entonces nuevamente el tema de la oración, porque esto tendría una tercera parte, que en una tercera prédica más adelante la tendríamos. Pero cuando leí San Juan capítulo 15, me di cuenta que el creyente de hoy en día, incluyéndome, hemos confiado plenamente y nos alegra el corazón y nos emocionamos muchísimo cuando confesamos textos como este. Pidan todo lo que quieran en mi nombre y el Padre lo dará. Y entonces eso hacemos, empezamos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Y cuando usted lee el texto completo, cuando usted tiene el panorama completo de lo que el texto está diciendo, entonces usted se da cuenta que Jesús, antes de llegar a esa declaración sobre la oración, lo que hace es poner el fundamento que le da sentido a la oración. Entonces, lea conmigo por favor del capítulo 15, el versículo 1. Vamos a meditar allí esta palabra del Señor. San Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora sí comprendemos mejor dónde está insertado esa declaración de pida todo lo que quiera y le será hecho. ¿Cuántas veces repitió Jesús la palabra permanecer? Como 11 veces Jesús repitió esa palabra en los versos que acabamos de leer. Esa repetición tan constante, ese énfasis tan constante en ese permanecer,
poniendo también alusión y me detuve a mirar más o menos cómo es. ¿Cuántos conocen aquí la vid o la rama que produce las uvas? ¿Cuántos han visto un viñedo o algo así? Se han tomado la molestia de conocerlo. Usted ve que es como una enredadera, no es una rama muy gruesa, más bien una rama delgada, frágil, pero se va extendiendo y hay que ponerle parapeticos para que se vaya pudiendo extender. Pero sabe una cosa muy característica de la vid. Cuando dice el pámpano que no da fruto, el Padre lo quita y lo echa afuera y se seca y no sirve nada para nada más sino para hacer que me dice que la madera de la vid literalmente no sirve para nada, no sirve para hacer una escultura, no sirve para hacer mesas ni muebles ni nada de esto, no, simplemente para producir fuego, o sea, para ser quemada, desechada. Entonces lo que hace Dios es que esos chamizos o ramas o pámpanos que no están dando fruto, los quita también para permitir que los que estén dando fruto lo den al máximo. Entonces hay dos cosas aquí. Jesús dice, número uno, yo soy la vid y todo pámpano que permanece en mí lleva ¿qué? Fruto. Si usted y yo estamos aquí, es porque somos pámpanos pegados a la vid verdadera para dar fruto. Dígale que está a su lado, sí o sí tienes que dar fruto. Si no, ya sabe lo que le espera. ¿Quién es el que quita los pámpanos que no dan fruto? El pastor, el líder, el diácono, el mismo padre que cuida su vid. Es una comparación. Israel, todo el texto bíblico ha sido, toda la vida, todo el recorrido del texto bíblico, Israel ha sido comparado con la vid, pero solo en este caso cuando Jesús lo cita, no es comparado de manera negativa. Porque cuando en el Antiguo Testamento los profetas hablaban la profecía comparando la nación con la vid, siempre hablaban de una vid silvestre, de una vid que se había amargado, de una vid que no daba sino uva silvestre. Entonces siempre era en alusión negativa, pero esta vez Jesús está diciendo, ya la vid, ahora soy yo que les voy a dar todo lo que ustedes necesitan para dar fruto y más que fruto, fruto en abundancia. Es decir, nosotros recibimos todo de Cristo porque Él es el todo, Él es la sabiduría, Él es la paz, Él es la vida, Él es el hacedor de todas las cosas. Dice el texto bíblico, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el inicio de la creación y Él es el final de todas las cosas también. Apocalipsis dice, he aquí yo soy que el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces usted y yo tenemos el privilegio de recibir todo de parte del Creador, de parte del Rey de Reyes y Señor de Señor, de parte del Redentor, de que la savia que viene de Cristo nosotros mismos también la recibimos para poder dar fruto. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid de manera verdadera, de manera que aquel que permanece pegado a mí, que permanece como pámpano unido a mí, no tendrá fracaso jamás. Nunca su fruto será escaso, nunca dejará de producir el propósito para el cual Dios te plantó en la vid que se llama Jesucristo. Pero ¿cuál es el punto de partida? Permanecer. Permanecer. ¿Cuántos aquí ya saben que lo que les queda de vida lo van a permanecer en Cristo Jesús? Yo sé, yo lo tengo por seguro en mi vida. Esta semana no fue la mejor para mí. Hubo días que me levanté con ganas de no hacer nada, hermano. Hubo días frustrados, hubo días tristes, hubo días de pereza, estando en el trabajo muchos momentos luchando con tremendos momentos emocionales y no veía la hora que pasara el día para llegar a mi tiempo a solas con Dios, porque solo allí encontraba la paz, el consuelo. Volvía el Señor a restaurar su visión de mi vida, y cuando yo recordaba que por Cristo he sido hecho hijo de Dios,
que por Cristo se me devolvió la vida, se me quitó ese peso de condenación por estar en Cristo, lo dice el texto bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, ninguna condenación. Y cuando venía el Espíritu Santo trayendo todas esas cosas a mi vida, el aliento volvía a mi vida, la fuerza, el ánimo, el gozo del Señor. La fuerza del Señor. Así es como nos pasa a nosotros. Y entendía por qué Jesús le enseñó a los discípulos: vayan al secreto, a la intimidad con el Padre. Y sé que a usted le pudo haber pasado, usted puede estar pasando este momento difícil y está en angustia, en dificultad, en tribulación, perseguido, tal vez, quién sabe, al punto de la quiebra. Déjeme decirle, si usted permanece pegado a la vid, un día verá el fruto en su vida. Un día verá la respuesta, pero permaneciendo pegado. Si no hay la más mínima intención de caminar con Él, si no hay la más mínima intención de buscarlo, de entenderlo, de imitarlo, sus oraciones y mis oraciones serán simplemente contaminación auditiva. Estaremos aturdiendo. ¿Qué le pasa a usted cuando se siente aturdido por el ruido en el bus, en el colectivo, el vecino que madruga? Usted se tapa sus oídos. En muchas partes, en muchas iglesias, así está Dios, con sus oídos bien tapados, porque no hay sino ruido. Nosotros necesitamos con determinación permanecer pegados a la vid verdadera, de donde tú no vas a sentir el más mínimo. Mire, avanzando en el texto, Jesús le está diciendo a los discípulos, como le decía, por lo menos 11 veces en este pasaje. Seguida nos devolvemos a la otra diapositiva, pero les está diciendo más o menos 11 veces permanecer en sus diferentes expresiones. Léalo conmigo. Verso 4, permaneced en mí, permaneced en la vid, permanecéis en mí. Verso 5, el que permanece en mí. Verso 6, el que en mí no permanece. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Verso 9, permaneced en mi amor. Verso 10, permaneceréis en mi amor y yo permanezco en el amor del Padre, sea Jesús. Verso 16, y que vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. 11 veces de una repetición intencional del Señor, para que nos quede claro a nosotros que separados de Él nada podemos hacer. Otra versión dice: ninguna cosa podremos lograr. Usted dirá: hermano, pero yo he logrado mucho en mi vida. Está bien, Dios te ha colmado de habilidades, te ha permitido avanzar, tener ciertas cosas, pero aquí está hablando de cosas que tengan trascendencia hacia la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos en Jesús? Vida eterna. Amén. ¿Todavía están aquí? Amén. Vida eterna. De eso es lo que Jesús está diciendo. Que cualquier esfuerzo espiritual, si no lo hacemos con la intención. Recuerda cuando Jesús los confronta a los discípulos y les dice, una cosa maravillosa de Jesús es que todo lo que Él hablaba era porque Él era ejemplo de lo que Él hablaba. ¿Sí o no? Lo tenemos claro. Entonces Jesús les dice a los discípulos: el que quiera venir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese, porque Él lo había hecho. Siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tome su cruz. ¿Recuerdan la noche en el huerto de Getsemaní? Tremendo el corazón de Jesús. Y ahí en esa angustia y ahí en esa depresión que estaba viviendo anterior a la cruz, al padecimiento, el Señor le está diciendo, como cualquiera de nosotros oramos: Padre, si es posible que se haga como yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino que. Tremendo. Aún ahí, con sentencia de muerte, cuando ya la turba venía, cuando ya sus discípulos habían huido, lo habían abandonado, Él tenía el valor de decirle al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe por qué? Porque Jesús horas antes había orado al Padre: Padre, vuélveme a esa gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. Y él tenía sus ojos puestos en la gloria que venía para él a la diestra del Padre. Por eso veía la cruz como un simple escalón más de llegar a esa gloria. Hacer la voluntad de Dios, estar dispuestos a hacer la voluntad, es simplemente avanzar hacia nuestra meta. ¿Sabe una cosa que yo decidí en mi vida? Pase lo que haya pasado a nuestro alrededor, quise dejar de lado lo que está o atrás lo que ha pasado, olvidarme del pasado, ni mencionar el pasado, así sea ayer, dejar todo atrás y extenderme hacia lo que está adelante. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es Cristo Jesús. Hacerlo, asirme de Él, hacerme de su carácter, hacerme de su propósito, de esa negación que pueda decirle yo al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces muchas veces Dios ya te ha respondido a tus oraciones, solo que te ha respondido conforme a su voluntad. Ahora, sí, y solo si nuestra oración comienza a tener significado y a ser representativa, si estamos verdaderamente unidos a Jesús. ¿A quién se le ocurrió esto de la unidad? Mire, esta conversación que Jesús está teniendo con los discípulos es en el aposento alto, momenticos antes de que se desencadene todo el evento del Calvario, la cruz, su muerte, su crucifixión, todo eso. Y están ahí sentados a la mesa, comiendo el pan, compartiendo el vino. Jesús lava los pies de los discípulos, Jesús está con ellos, el uno se recuesta al pecho de Jesús, Jesús les anuncia que va a ser traicionado, les recuerda que va a resucitar al tercer día. Estaban ahí en confianza. Y piense por un momento, imagínese un momentico conmigo, el Señor nos regaló la capacidad de imaginarnos. Vamos a imaginarnos ese momento en el aposento alto, y de pronto hay un momento así de que están compartiendo, disfrutando la cena con el Señor, porque a todos nosotros tenemos la imagen de que en la cena del Señor había un coro allá cantando una canción lúgubre porque Jesús iba para la cruz y que nadie hablaba y todo el mundo. No, era una cena de compartir, de amigos. Y entonces Jesús en un momento se pone a mirarlos a cada uno sentados a la mesa. Aquí está Juan recostado aquí buscando la compañía de Jesús, pero Jesús empieza a ver a Pedro impetuoso, imprudente, aventurado, tosco. Empieza a ver a Tomás incrédulo, que todo lo que Jesús decía lo ponía en duda. Empieza a ver a Judas a punto de traicionarlo, a ver a los hijos de Zebedeo ahí que le habían pedido: Señor, como te caemos también que nos sentemos en tu reino, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y empieza a verlos imperfectos, incompletos, dudosos, de doble ánimo. ¿Y qué hizo Jesús? Los amó, los llamó amigos, compartió con ellos el pan, incluso con el que lo iba a traicionar. Cuando Jesús moja el pan y se lo da a Judas, ¿sabe qué le está diciendo? Judas, aunque sea lo que vayas a hacer, yo te sigo viendo igual, como con todo mi amor te sigo amando y sigo teniendo oportunidad para ti. Esa mesa en el aposento alto nos representaba a cada uno de nosotros. Jesús nos vio igualitos de imperfectos, de incompletos, de débiles, de frágiles, pero aún así nos amó y nos escogió. ¿Cuántos se alegran por eso? Nos amó y nos escogió para permanecer en Él, para estar unidos a Él. ¿A quién se le ocurrió eso de la unidad? Recuerda cuando habla el texto en Génesis y dijo Dios: hagamos al hombre. Estaba hablándole a la unidad de la Trinidad en el cielo. Cuando Dios trae a Adán y a Eva aquí y le presenta al hombre, a la mujer, ¿qué le dice? Serán que una sola carne, unidad. Cuando Dios saca a Abraham de su tienda y le dice: mira, te voy a dar una nación grande y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué estaba buscando Dios? Un pueblo que lo buscara, que tuviera comunión, unidad con Él. La iglesia es un solo cuerpo. El apóstol Pablo lo cita de una manera, con una analogía muy bonita. Él dice: en el cuerpo son muchos miembros, ¿sí o no? Pero todos están perfectamente unidos por las coyunturas y los ligamentos, ¿verdad? ¿Acaso imagínese que a usted el dedito le dijera, el índice le dijera: no te voy a rascar la oreja que te está picando?
Imagínese que un día el dedo le dijera eso, se revelara y no le rascara la oreja. O que de pronto un día al levantarse sus ojos le dijeran, hoy no nos vamos a abrir. ¿Se imagina eso? O que su boca le diga, hoy no me abro y mire a ver qué va a hacer. Que sus pies le dijeran, hoy no vamos a caminar. ¿Acaso los miembros del cuerpo se reparan el servirse, el estar unidos el uno con el otro? El dedo no sabe que se va a meter en la oreja y con qué se va a encontrar. ¿Sí o no? Bueno, no seamos tan específicos, pero aplicando la analogía del apóstol Pablo del cuerpo, los miembros del cuerpo están unidos para servirse los unos a los otros sin reparo. ¿Sí o no? Usted y yo lo vivimos constantemente. Pues hermano, déjeme decirle, si queremos que Dios escuche y responda a nuestras oraciones, así tenemos que ser usted y yo, como el cuerpo. ¿Sabe que yo decidí una cosa? Tengo muy poquito tiempo para pasar con ustedes. Por eso, el ratico que Dios me permita estar a su lado es para bendecirlo, para buscar crecer en esa unidad. El atrio que tenemos allá, afuera, es para ejercitarnos en esa unidad, en crecer en esa unidad. Seguida lo vamos a ver más. Allá, hermano, ojalá yo oraba al Señor en estos días, no acostumbro mucho a orar así, pero decía, Señor, libra a la iglesia del espíritu de Absalón. ¿Cuántos han leído la historia de Absalón, el hijo de David? Y un día se rebeló contra su papá y quería arrebatarle el reino. Y entonces lo que Absalón hacía era que se iba a la salida de las puertas del palacio, y cuando alguien llegaba a consultar a David, él lo esperaba y le decía, a ver, ¿qué consejo te dio el rey? No, yo te doy haz esto y esto y esto, y controvertía y se rebelaba contra la autoridad del rey. Y entonces llegó un momento en que ese desorden, esa mala actitud le pasó factura. Porque hubo quien Dios levantó para que defendiera la autoridad del rey, y él tenía un cabello así larguísimo, dice el texto bíblico que cada año se cortaba su cabello y era así largo como el mío. Y dice que salió huyendo de sus enemigos y que en medio del camino su cabello se enredó por allá en una chamisa y quedó colgando, y sus enemigos lo mataron a espada. Ojalá ese atrio que usted y yo tenemos sea para, en el ejercicio de la unidad, honrar al Señor. Cuidado con alzar su voz, con prestar sus oídos para lo que no agrada a Dios. Y no quiero ser más específico. Allá, mientras nos tomamos el tintico, la aromática, mientras nos comemos el salpicón multivitamínico de Rubencho, es para amarnos los unos a los otros. Y así, dice el texto bíblico, estando unidos, permaneciendo en Cristo, ahí sí pidan todo lo que quieran y les será ¿qué? Hecho. No lo estoy diciendo yo. Lo acabamos de leer en el texto bíblico. Permanecer en Cristo, permanecer en sus palabras, permanecer en su amor, permanecer en la unidad, en el respeto, en la obediencia a Dios, en el hacer la voluntad de Dios, es la garantía de que Él es favorable para tu vida. Cuando tú ores, tu oración subirá al cielo y de seguro la respuesta vendrá del cielo. Entonces, esa es la oración en el contexto de la unidad. ¿Cuántos quieren estar más pegados a Cristo hoy? ¿Cuántos van a buscar estar más pegados a Cristo cada día de su vida? Él es la meta. Pablo lo decía, yo no considero nada valioso como el hecho de ganar a Cristo, de que Él se vea en mí. Número 2. Es la oración en el contexto del amor. San Juan 15, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor.
Escuche bien nuevamente y de manera intencional, Jesús satura su mensaje de una repetición enfática en la reciprocidad del amor que produce los mejores resultados. ¿Cuántas veces? Ahí lo leemos. Permaneced en mi amor, yo permanezco en el amor del Padre, permanezcan en mi amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Está hablando de la oración? No. Está hablando de la actitud, del carácter. Está hablando de la naturaleza del creyente para ir a la oración. Es muy curioso, a mí me encanta cuando estas comparaciones naturales de la palabra del Señor, porque son cosas que dan sus resultados naturalmente. Usted siembra, si cuida lo que siembra, eso va a brotar, va a producir su fruto naturalmente. ¿Sí o no? Entonces lo que está diciendo Jesús es, si hacen esto que es la naturaleza del cristiano, permanecer pegado a Cristo, pero también amarse los unos a los otros, eso va a producir el resultado natural, que es que en el versículo 16, léalo conmigo, San Juan 15, 16, ahí donde estamos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué? Él os lo dé. Tremendo, tremendo. Porque Jesús gasta parte de su discurso en decirles: permanezcan, sean fieles, no se aparten, resistan, sean constantes y todo lo que pidan les será hecho. Y luego les dice: pero a esa permanecer añádanle amor. El apóstol Pablo decía: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy. Si tuviera todos los dones y no tengo amor, soy como un platillo que resuena y hace bulla y nada soy. Y él decía, el apóstol Pablo en Corintios 13 dice: procuren los dones mejores, procuren hacer cosas buenas, procuren hacer cosas excelentes, pero yo les muestro un camino más excelente, y es el camino del amor. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? El amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. No se envanece, no es jactancioso, no es envidioso, no es rencoroso, no es rencilloso, no es divisor. El amor, ¿qué? El vínculo perfecto por el que usted y yo estamos unidos es por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Volvamos a la mesa del aposento alto. Ahí está Jesús, vuelvo y repito, y los está mirando a todos. Y Jesús ya sabía que el gallo iba a cantar y Pedro lo iba a negar. Y Jesús sabía que apenas lo apresaran, ellos iban a salir corriendo. Pero aún así los amó. Pero aún así no los condenó. Pero aún así no los descalificó. Al contrario, cuando ellos decidieron volver, Él los hizo sus amigos. ¿Qué les dice un versículo antes del que acabamos de leer? Ya no los voy a llamar siervos ni esclavos, los voy a llamar amigos. Yo voy camino a convertirme en amigo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Nos volvamos sus amigos confiables, leales. Que Él sabe que en momentos flaquearemos, pero que sabe que no nos vamos a volver atrás. Entonces, ¿cuántos que procuran ser amigos de Dios hay aquí esta mañana? No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo los elegí a ustedes. Alguna vez se lo decía en una prédica, ¿sí? Somos casi 9,000 millones de seres humanos sobre este planeta Tierra. Estaba escuchando esta semana las noticias que no sé si el próximo mes ya la India superará como el país más poblado a la China. 1,500 millones de personas. Impresionante.
Imagínense esa cifra. Y entonces el Señor viene dentro de todo ese caos que el Señor ve, dentro de todo ese reciclaje que había por recuperar. El Señor dice: Jairito, te elijo. El Señor dice: Ligia, ven aquí. El Señor dice: Camilo, ven aquí. No porque desprecie a los demás, sino porque puso sus ojos en ti y te amó. Tanto te ha amado que te perdonó. Tanto te perdonó que no te condenó, sino que te dio vida nueva en Cristo Jesús. Y tanto te ha amado que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Dele la gloria al Señor por eso. No me elegisteis vosotros a mí. Entonces, este énfasis ata de manera definitiva la eficacia de nuestra oración a un carácter de amor ágape, social, de compartir, sin el cual seguiremos solo expresando palabras al aire y gastando nuestro aliento. Entonces, mi amado hermano, dos cosas: permanecer en lo que ya vimos, estar unidos en amor. Cuánto se disfruta cuando se decide amar al hermano. Cantábamos una cancioncita por ahí hace tiempo: amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón para que cuando Cristo venga nos encuentre apercibidos. Y otra estrofita de la canción decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Recuerda que el Señor mismo dice: cuando vayas al templo y traigas ofrenda, si te acuerdas, ojo a esto, que tu hermano tiene algo contra ti, no es siquiera si usted ofendió a su hermano, sino si su hermano lo ofendió, sea tan humilde de tomar la actitud de ir usted, aunque no haya sido el provocador de la rencilla, del pleito, del enojo, vaya y reconcíliese con su hermano, y ahí sí venga y presente su ofrenda delante de Dios. A Dios le interesa más un corazón dispuesto a amar y a perdonar. Recuerda ese texto que dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan les será hecho. Pero sabe que no está diciendo que yo llame a Jairo y a Ligia y decirles: venga, necesito que me ayuden a orar porque tengo que saldar una deuda. No es ponernos en ese acuerdo de orar por lo mismo. Versículos antes el texto está hablando de: si tu hermano ha pecado, llámale y corrígele. Si no te escucha, llama a otro testigo y trata de que tu hermano se corrija. Si no, te llámalo a la iglesia para que tenga temor y se arrepienta. Y entonces ahí sí, en el amor, en la reconciliación, en el perdón, en la restauración, pónganse de acuerdo, unidos a orar, y les será hecho. ¿Cuál era la eficacia de la iglesia primitiva? Estaban unidos. Ellos no se competían a sí mismos, no se celaban, no se envidiaban, no se murmuraban el uno ni con el otro. Y cuando Pablo tuvo algo con Pedro, fue hasta Jerusalén, lo hablaron en amor y decidieron ir a predicar, el uno a los hebreos que había sido llamado, el otro a los gentiles, y Dios a cada uno lo usó, pero porque ellos recibieron la sensibilidad de reconciliarse en amor, corregirse en amor, perdonarse en amor, como Cristo lo hizo por nosotros. Y entonces, ahí sí dice Jesús, en esa permanencia, en esa unidad y en ese amor, el mundo conocerá que son mis discípulos. Si están verdaderamente unidos, entonces muchos vendrán al arrepentimiento, porque causa de tropiezo muchas veces es la misma división, la misma rencilla, el mismo pleito que tenemos entre nosotros. Pero el amor cubre, dice el texto bíblico, multitud de pecados. Así que termina Jesús entonces diciendo a los discípulos: esto les mando, versículo 17, que oren por el amor. No. Un verbo conjugado en presente dice: que os améis unos
a otros. Yo tengo una deuda con todos ustedes. Me esfuerzo en amarlos, pero les debo mucho amor. Trataré en lo que me quede aquí de vida de amarlos como Cristo nos amó. Amén. Leamos estas reflexiones finales. Aquí nos encontramos otra vez frente a uno de los grandes dichos acerca de la oración, pero debemos entenderlo rectamente. Si lo pensamos superficialmente, solo suena como si el cristiano pudiera pedir lo que le diera de la gana y recibirlo, como que si Dios fuera un papá de esos alcahuetas que no corrigen al hijo, que no lo disciplinan, que no esperan lo mejor de él, sino que para calmarle la ansiedad le dan lo que sea. No, ya entendimos. Permanecer en Él, estar unidos a Él y amarnos. Y así Dios nos complacerá. Está claro que Dios no se compromete a contestar cuando la oración no es más que una repetición rutinaria de cosas que no se sienten, lo que se constituye entonces en una mentira religiosa. Para pedir con efectividad hay que tener una fe inalterable en el amor todopoderoso de Dios. Es imprescindible entonces estar unido a Cristo, estar en Cristo para llegar al Padre. Recuerde, San Juan 14 dice, porque nadie va al Padre sino por ¿quién? Por Cristo. Entonces debemos recordar que todo lo pedimos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y cuando el Padre ve en nuestra intencionalidad y en nuestra determinación y en nuestra radicalidad de principios y de conceptos y de estructura de vida que queremos permanecer a Cristo, aunque estemos peleando una dura batalla para eso, si el Padre ve esa intencionalidad, nos va a responder en la oración. Él, alguna vez lo dije, me acuerdo de este momento, pero el tema con la oración, Dios no tiene servicio a domicilio. Ve a su presencia, búscalo de todo tu corazón y hallarás. Toca la puerta y se te abrirá. Clama y Él te responderá, dice el texto bíblico, y te enseñará incluso cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero todo tiene implicaciones de intimidad. Siempre que tratemos de convertir la oración en algo que nos permita realizar nuestras ambiciones y satisfacer nuestros deseos, tiene necesariamente que ser ineficaz la oración, porque esa clase de cosas no son oración. Y ahí sí, como Jesús recordaba, por lo que van a vestir, por lo que van a beber, por lo que van a comer, ¿por qué se afanan? Busquen ¿qué? Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Yo a veces le digo, Señor, déjame tantico porque me has añadido tanto que, espérame, alcanzo a gastar algo de las añadiduras para poder seguir recibiendo. Hermano, nuestra oración necesita volver a cargarse de seriedad, de respeto. Usted piensa bien cuando va a venir a congregarse, ¿a qué viene? ¿Delante de quién viene? Esa última canción que estábamos cantando en la alabanza. Dios de imposible, incomparable, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no me falta nada si te tengo. ¿Qué es el Salmo 23? El Salmo 23 es también la compilación de una oración de confianza absoluta en el Padre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y como para que nos quede claro, entonces el salmista particulariza cada una de esas cosas y dice: Él es quien me lleva a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, me da descanso. Y si eso no es la realidad, y la realidad es que paso por el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y si no es el valle de sombra de muerte, pero son los enemigos que me rodean y se juntan contra mí, tú me harás una fiesta delante de ellos, y ellos quedarán en vergüenza. Y yo, por mi confianza en ti, seré levantado en bendición, y en la casa del Señor moraré por largos días.
Las oraciones, los salmos son oraciones de gente que aprendió que Dios escucha al humilde y está a favor del humilde. Y se necesita humildad para aceptar la voluntad de Dios. Si hay alguno aquí de esos, póngase de pie, por favor. No hay ninguno. 1, 2. Los que buscan al Señor con todo su corazón. Dígale como decíamos en la canción: no tengo temor en mi corazón, porque tú tienes el control. Dígale al Señor. Señor, quizá muchas oraciones ya recibieron respuesta, sino que por estar cegados por nuestra avaricia, por estar cegados por nuestra ansiedad, no hemos visto la respuesta y aprendido la lección. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre bueno. Tú nos amaste en Cristo Jesús. Tú nos perdonaste. Nos hiciste tus hijos. Y hasta aquí, Señor, has sido bueno y has tenido cuidado de nosotros. Perdónanos que tal vez muchas veces nos hemos desenfocado y hemos entrado casi que a pelear contigo, con el ánimo de ver cosas materiales realizadas, cosas que satisfagan nuestro ego, pero dejamos de buscarte y conocerte en la intimidad. Dejamos de pasar tiempo a solas para ser sensibles y entender tu voluntad. Dígale al Señor: desde hoy cuidaré las palabras que salen de mi boca delante de ti, Señor. Y te entrego mi corazón, dígale, para que le enseñes a mi corazón a aceptar tu voluntad, Señor.